Hola, buenos días. Estamos a martes 21. Hemos entrado un poquito antes hoy, recordemos, estamos de movilidad. Haremos el programa de noche, creemos, quizá un poquito más tarde. Veremos sobre la marcha cómo va. Hoy día, como muchos martes, aparte de que haya Consejo de Ministros, hoy día de esos judiciales, vamos a decirlo así. La intensidad sigue siendo máxima. Fíjense que vamos a hablar de 7 temas y nos hemos olvidado de La Palma, no por ninguna cosa, porque creemos y seguimos insistiendo. De momento sigue siendo un tema más natural, digamos, y habrá que seguir su evolución. Pero aquí, en principio, seguimos hablando de política que hay y para mucho. Y empezamos hablando, como vamos a hablar bastante de tribunales, con la imputación de Laya, de la exministra Laya, tras la declaración de su jefe de gabinete. Pero no solo eso, por cierto, se le acusa, se le imputa, por un lado, de prevaricación. Recordemos, prevaricación no es cárcel, y por otro lado, la entrada ilegal de una persona, colaboración con la entrada ilegal de una persona, una persona que no tenía permiso para entrar. También se cita a la jefa de gabinete de la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Y los recorridos, en este juzgado lo hemos dicho alguna vez, los recorridos son prácticamente acompasados, vamos a decirlo así. Es decir, hay un orden perfecto y de cada saltito aparece una imputación nueva. Apareció primero la imputación del jefe de gabinete, de ahí, tras su declaración, acabó en la ministra de Asuntos Exteriores. Todavía en estos momentos no tenemos fecha de declaración. Y ahora hay de la jefa de gabinete de Calvo, y creemos, y vamos, lo decimos ya, que de ahí saltará a la ex vicepresidenta Calvo. Porque está claro que un jefe de gabinete no toma decisiones sin la aquiescencia, vamos a decirlo, de su superior. Y ya veremos de quién toma las decisiones su superior. Porque claro, más arriba del Haya, entre nosotros, pues parece que solo está, no precisamente Calvo, que según algunas fuentes lo único que hizo Calvo fue interesarse a través de su jefa de gabinete de qué había pasado, como si ella no supiera de qué iba. Conociendo el personaje, seguramente ni le habían informado, vamos a ser sinceros. Pero veremos a ver cómo se desarrolla el tema. Parece que por encima de la ministra de Exteriores, Laya, obviamente está solo el presidente del gobierno. Aunque puede haber sorpresas, también lo decimos, porque hay unas de esas cosas que pasan, ya han pasado en este gobierno, que pueden ser sorprendentes. Porque imagínense que por casualidad sale que la decisión no viene del presidente, sino que viene de su jefe de gabinete, en este caso, ex jefe de gabinete Redondo. Con lo cual entraríamos en una discusión no solo ya judicial, habría que citar a Redondo al juzgado de Zaragoza para saber de dónde ha salido la información, sino sobre todo una cuestión política, porque implicaría que decisiones del gobierno no las toma el presidente, sino las toma el ex jefe de gabinete. Y eso sería un precedente bastante, cuanto menos, extraño. Habrá que ver, por eso, por dónde va Laya. Parece, y eso también lo dijimos hace un par de semanas, cuando parecía ya claro que iba a ser imputada, que Laya no va a tener ningún problema en hablar, aunque la hayan nombrado el otro día algo en Europa, porque se siente traicionada, se siente abandonada, y es una persona débil. Siempre hemos dicho que hay que perfilar mucho a la gente para hablar de ellos, y Laya es el escalón débil. Más débil incluso, y vamos a decirlo así, que su propio jefe de gabinete, que recordemos tenía colocado un lugar como embajador en Rusia, y se le retiró el placet del nuevo ministro de Asuntos Exteriores y se le dejó tirado. Y claro, al final esto también es muy humano, y lo hemos dicho muchas veces, y es algo que hay que entender, no en la política española, en la política del mundo e incluso en los negocios. La parte humana, a veces olvidada, tanto, vamos a decirlo, por los gestores como por las leyes en muchos casos. Podríamos extendernos aquí horas y horas sobre temas, por ejemplo, judiciales, etcétera, donde la parte humana es totalmente abandonada, como si fueran perros. Y aquí, en este caso, está claro que el jefe de gabinete de Laya fue abandonado, y no solo eso, sino que se le había prometido una cosa y se le dejó tirado, se le dejó en excedencia, como quieren llamarle, en el ministerio, y no se le otorgó esa plaza, que creía que le hubiera ido a muchos kilómetros de distancia y seguramente le hubiera hecho reflexionar y no ser tan dialogante con el juez. Ojo, que otra es que nosotros pensemos que hay que ser dialogante con los jueces, porque para eso son poderes diferentes, pero hecha la ley, hecha, nunca mejor dicho, la trampa.
imputación del Haya, cita a la jefa de gabinete de Calvo, y vamos a ver ese recorrido. Vamos a ver si el recorrido se bifurca o no se bifurca. Es decir, si el recorrido llega directamente a Pedro Sánchez o hace una nueva parada, en este caso en Iván Redondo, porque eso no solo implicaría un salto cualitativo, sino sobre todo un salto político importante, porque implicaría que decisiones de Estado, decisiones de gobierno, no las toma quien se ha votado, sino las toma quien se ha elegido a dedo. Y eso, creemos, es un matiz importante que hay que valorar, y veremos realmente la fuerza o no que tenía Iván Redondo sin tener que leernos sus libros, sus historias, sus confesiones cuando le dan lo del queso Idiazábal, etcétera, etcétera. La realidad aparecerá ahí. ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién es? No hablaremos de la X de los GAL, porque obviamente esto no es lo mismo. Aquí no hay muertos, vamos a decirlo también con claridad. Cuando tenemos que criticar, criticamos, pero tampoco hay que excederse en este caso. Estamos hablando sobre todo de un caso de prevaricación que conlleva la inhabilitación, pero veremos a dónde llega este caso, que se pone cada vez más interesante. Sin lugar a dudas, los temas judiciales, ya lo comentábamos anoche, pues se ponen al 100%. Ayer era lunes, hoy es martes y estamos prácticamente a rebosar de temas pendientes de lo del pollo con Podemos, si aporta o no aporta la documentación que ha prometido al juez, que vincula, recordemos, a Podemos no solo con Venezuela, sino también con Cuba en sus inicios. Recordemos, el pollo era el director del Centro de Inteligencia, digamos, de Venezuela, relacionado sobre todo con países exteriores, con la inteligencia venezolana, entre el 2013 y el 2014, fue anteriormente, el 2004 al 2011, cuando estaba Zapatero, que muchos pensamos que iba a hablar de ese tema, pero se ha centrado en el nacimiento de Podemos, recordemos, 2014, y dice disponer de documentos que confirmarían la financiación ilegal de Podemos, que fue creado desde un tercer Estado para perturbar España. Así de claro y rotundo. Nadie crea que lo hicieron por democracia, no. Por favor, no seamos hipócritas a estas alturas. Creemos que a estas alturas todos tenemos suficiente nivel intelectual para pensar que cuando alguien de un país ajeno a la democracia, digámoslo así claro, aporta fondos a un partido en un país democrático, no es precisamente para ayudarle a ninguna transición, no. Es para perturbar el país y hacer daño. Hay también aquí la doble vara que hemos comentado en el tema de Gali, y es, no solo hay el dinero, sino lo importante, también queremos nosotros, ¿para qué era ese dinero? Y según parece, el pollo explica para qué era ese dinero. Y veremos cosas que a lo mejor nos pueden sorprender, como alguna explicación, algún documento que considera a la sociedad española inmadura y fácilmente manipulable. Y algunos, ya hablamos de Podemos, no solo compraron ese discurso, sino que aplicaron ese discurso llamando tontos a los españoles, diciendo que se les podía engañar y que solo hacía falta dinero para una campaña de marketing buena y engañarlos como tontos y miserables. Quedan 4 de Podemos por ahí creyéndoselos, suponemos, cuando les digan a la cara, tú eres tonto. Veremos cómo reaccionan. La realidad es la que es, los datos son los que son. Veremos si aporta esa documentación o no el pollo Carvajal, porque también se pone interesante. Hoy le han preguntado, por cierto, a Echenique en el Congreso sobre esa documentación, y se ha puesto a la que preguntado, por cierto, un compañero del programa de Javier Negra, todo hay que decirlo. Parece que son los únicos que tienen los santos cojones de hacer preguntas normales, porque, ojo, no estamos hablando de una cosa inventada. Otra es que no salga en las televisiones lo de Podemos y el pollo, que lo tengan ocultado en esta prostitución de los medios, estas Barceló, estos Éboles, esta Sotero, toda esta purria que dicen ser periodistas y son más bien lo que se tira al lado de las colillas en los containers, vamos a decirlo así. Pero bueno, la cuestión, le ha preguntado por el tema y le ha dicho que él no respondía algo así como a los no periodistas. Podemos también da carnets de prensa, y esto confirma nuevamente lo que ya hablamos el otro día a La Palma. Miren, al final lo citamos, de que la prensa no solo está prostituida, sino es inmadura, es totalmente vendida al poder. Ni un solo periodista de los que había en esa reunión se ha levantado en solidaridad, sino en profesionalidad, que es lo que había que haber hecho. Y nadie más ha preguntado por el tema.
Ya ven, ahora los políticos no solo cercioran el poder judicial, sino también quieren cerciorar, o ya lo están haciendo de una manera abusiva. Parece que hayan puesto a la prensa a cuatro patas mirando hacia Cuenca, porque si no, no se entiende el placer que le da a la prensa recibir cada día un atajo de sinvergüenzas por detrás. Porque al final la sensación que uno tiene es que la prensa, y lo hemos dicho en otra ocasión, es la verdadera culpable de esta situación. Y veremos si esos documentos del pollo hablan también de la prensa, porque esto se puede poner divertido, por no decirlo de otra manera. Sin lugar a dudas, empezamos a entrar en un escenario cada vez más, digamos, apasionante, aunque los juzgados no paran. El juzgado de Podemos sigue activo. Hoy ha sido quien le ha tocado el turno a Marchena, en el juicio de Alberto Rodríguez. ¿Recuerdan aquel tipo alto, despechado, no sé qué, de Podemos, que resulta que le da una patada a un policía en una manifestación? Se le piden 3 meses de cárcel. Obviamente, solo por imputar, creemos que ya no debería ser diputado según el reglamento de Podemos, pero entre nosotros se lo pasan por los cojones. Y dice que no, que es lo habitual, que la presión policial, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, Marchena, que se ha tenido que tragar todo el tema del proceso, suponemos que será en este punto inflexible. Porque si se permite pegar a un policía porque dices que hay presión, oiga, pues nosotros pegamos a un juez que también estamos presionados, o pegamos a otro policía, o pegamos a un político. O en la oficina del banco, si a alguien le ejecutan una hipoteca, va y le pega al director del banco porque está más presionado. Por favor, a veces tienen argumentos increíblemente poco democráticos, lo decimos con toda la claridad. Y los jueces, como hemos dicho, se convierten en el objetivo fundamental de esta guerra política, y el PSOE volverá a tumbar los cambios en el Consejo General del Poder Judicial de la propuesta del PP sin ni siquiera hablarlo. En todo caso, ni uno ni otro están atendiendo las recomendaciones de Europa ni de los jueces, que ayer, como dijimos, tuvieron reuniones en Bruselas donde decían de que hay que volver al escenario del 1985, es decir, que los jueces elijan a sus representantes, como pasa en toda Europa. Recordemos que algún país donde no se hace está empezando a no recibir dinero europeo, hablamos de Hungría y Polonia, porque la elección de los jueces no parece se pone en el escenario habitual europeo. Y Europa considera que los poderes han de estar separados. Miren, una cosa que hace bien Europa, y presiona para que así sea en uno u otro lado. Más juzgados, obviamente, porque el día parece el día de los juzgados, y este nos lleva a esa Rusia catalana. Recuerden, el señor que no lo conozca, no se preocupen nada, no se pierden nada, un tal Alay, este que se hizo espía con las tarjetas hechas en el metro, eso sí, que velaron 295.000 euros, que cuando llegue ese tema nos vamos a reír mucho, con sus contactos con los espías rusos. En fin, pues según parece, el hombre tiene algún problema más. El juzgado, hablamos de memoria, creo que ha sido el 28, también lo va a imputar por un gasto de 4.394 euros, ojo al dato, porque el señor Alay se fue a Nueva Caledonia, que no sepa dónde está Nueva Caledonia, se coge un mapa del mundo, si es un globo mejor, pinche España y al otro lado, más o menos, 1.000, 2.000, 5.000 kilómetros arriba, 5.000 kilómetros abajo, unas islas en el Pacífico, de lo que era, digamos, bueno, sigue siendo francés, porque hicieron unas elecciones para la independencia, no es país, es una posesión o como quieran llamarlo, una colonia o lo que sea, y el señor Alay se fue allá porque había unas elecciones para ver si se independizaban. Se gastó del contribuyente 4.394 euros en el viaje, y está claro que es un viaje que el Tribunal de Cuentas y otros estiman que no es conveniente. Hombre, si cada autonomía se va enviando observadores a los amigos del presidente, al otro coño del mundo, vaya usted a saber que, cuanto menos, sorprende. Seguramente, y aquí también hay que decirlo, porque algunos recordamos este viaje, porque queremos recordar que se habló profundamente, por ejemplo, en la televisión catalana. Desconocemos si enviaron enviado especial o no, porque estos son capaces de cualquier cosa, pero también habría que intervenir estas cosas. Porque lo que es información, y una televisión catalana, obviamente, como una televisión de Castilla-La Mancha o de Galicia, no debe solo informar de su territorio, en eso creo que todos estaremos de acuerdo, puede tener una perspectiva diferente de Europa, etcétera, etcétera, pero ha de cumplir con una serie de gastos objetivos que parece no son serios.
digámoslo también así de claro. Alay seguramente se va a enfrentar a esa imputación y vamos a sumar nuevos temas judiciales, para que vean que al final el cerco a Puigdemont se hace, como siempre dijimos que se debía hacer, elimina lo que tenga cercano, queda solo el objetivo final. Y una vez el objetivo final sin lugar donde apoyarse, caerá solo. Y Puigdemont, seguimos pensando que cuando venga la sentencia de Estrasburgo de extradición, caerá solo. Y Puigdemont acabará en una cárcel jugando con los ratoncitos que ya están con las banderas independentistas esperándole allí, bailando todos, ¡ey, yey! Que nos viene Puigdemont, el amigo del montón, y se va a juntar seguramente con alguno que otro, que por cierto, alguno, como saben, en esa, que diríamos, en ese grupillo de amigotes, ya ha estado en la cárcel por colaborar por banda armada, seguramente acabará volviendo y se le acabará retirando la licencia incluso por actos fuera de todo control. Al final, las normas son para cumplirlas. Oiga, nos gusten o no. Que dice Alberto Rodríguez que la presión nos hace pegar patadas. Oiga, podemos estar de acuerdo o no, pero oiga, que nos aguantemos la presión. Porque, insistimos en lo de Alberto Rodríguez, si por presionar hay que pegar a un policía, cuando uno le hacen un desahucio, hay que matarlo. Cuando uno se discute con alguien, hay que coger un cuchillo y cortarle el cuello. Hombre, seamos un poco serios y seamos responsables, porque el infantilismo que tiene esta sociedad nos lleva a que incluso delante del juez, sea Marchena o no, digamos auténticas soplapolleces. Cosas de niños en un mundo que no es de niños, que esta gente tiene más de 30 y de 40 años para saber qué cojones es la vida. Hostia, que parece que en su puñetera vida han hecho nada. Y el último tema, un tema curioso que nos está dando un poco de dolor de cabeza. Según aparece en algún medio, recuerden el atropello el otro día de Murcia, según parece, se está investigando en la Audiencia Nacional como atentado terrorista, dejó en el coche, murió esta persona, atropelló a otra persona, hubo diversos heridos, pero hubo otro muerto, y se está investigando como atentado terrorista, aunque nos indican algunas fuentes internas, digamos así, que no se acaba de ver. Sí que es cierto que el personaje dejó una nota en el coche diciendo que iba a hacer la yihad o algo así, aparece en diversos medios, la Audiencia Nacional lo está investigando como terrorismo, pero parece que se escapan varios momentos, digamos, de que fuera realmente un acto de un lobo solitario más o menos pensado. Se escapa sobre todo fundamentalmente el lugar. El lugar, estamos hablando de una localidad, con todo el respeto, menor. No estamos hablando de un atentado en una gran ciudad, ni estamos hablando de algo que tuviera una gran repercusión. Hay un testigo también que dice haber visto a la persona antes de iniciar el recorrido prácticamente despidiéndose. Se hace complicado, habrá que seguir donde va la investigación. Pasa que hay una cosa que también tenemos que explicar muchas veces. Cuando pasan estas cosas, habitualmente los lobos solitarios, lo hemos dicho en alguna ocasión, saben que son unos temas que creemos conocer un poco. Cuando sucede un acto de este tipo, habitualmente hay una reivindicación, aunque sea por inercia. En este caso no la hubo. También hay otra cosa importante, cuando el lobo solitario acaba muriendo, como es el caso, parece que el caso se puede cerrar de una forma casi automática, porque no tiene respuesta a ninguna pregunta, y meternos en la mentalidad de alguien es bastante complicado. Nosotros no entraremos a desestimar, si la Audiencia Nacional considera que hay que investigarlo como terrorismo yihadista, que lo haga. En todo caso, entendemos que llamar al miedo en estos momentos cuando algo no está claro es cuanto menos una imprudencia grande. Desde aquí siempre apelamos y seguiremos apelando a la calma, a la tranquilidad, y es importante que todos estos matices siempre queden claros para evitar errores de concepto y errores, a veces, de imagen, que siempre hay que cuidar hasta el último momento. Como les decíamos, nosotros nos vamos a emplazar a hoy a la noche. Ahora nos vamos de viaje en un par de horitas y nos emplazamos a la noche. Estaremos desconectados durante buena parte del día.
y esperamos volver con más información. Vamos a ver cómo se desarrollan todos estos temas en este programa, que hoy ha sido un poco más temprano de lo habitual. Como siempre, el Patreon, el canal La Transferencia, y como siempre decimos, seguimos.